¿De quién, en dónde nos citamos esa vez? ¿En qué parte de la escritura? Filipenses. Amén. Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Amén. Entonces tome su Biblia ahí en Filipenses capítulo 1. Vamos a leer 3 versículos nada más. Tenemos para no sé cuánto tiempo estudiar esta carta del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 5. ¿Ya lo tiene? Le voy a invitar que si puede se ponga de pie. Vamos a leer esos 3 versículos. Oramos una pequeña oración y entramos al mensaje. Amén. Filipenses capítulo 1, versos 3 al 5. Decimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Amén. Oremos, Padre. Gracias, Señor. Disfrutamos escuchar de lo que tú haces en la vida de tu pueblo, Señor. Gracias por tan ricas bendiciones, gracias por extender tu mano, gracias porque una vez constatamos, Señor, que tú eres fiel a tu palabra. Señor, en esta hora del día ponemos en tus manos este tiempo de meditación en la palabra. Señor, danos a los que estamos presentes, aquellos que están, Señor, siguiéndonos a través de la transmisión en las redes sociales, Señor, y aquellos que verán el video, Señor, en otras plataformas. De la misma manera que a nosotros, danos, Señor, sabiduría del cielo para entender tu palabra, para atesorarla, pero sobre todo para llevarla a la práctica, Señor. Fortalece también nuestro organismo, si es que acaso tuvimos una semana complicada, Señor, fortalece nuestros cuerpos para que nuestro ser esté atento a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, siéntese. Hoy quiero hablarles el título del mensaje se llama Amor Sincero. ¿Cómo se llama el título del mensaje? Amor Sincero. Regresando a la carta a los Filipenses, recordemos que este fue el primer lugar que visitó el apóstol Pablo cuando él pasó de Asia a Europa. Creemos que no tenía primeramente la idea de comenzar ahí en Filipos su segundo viaje misionero, porque él iba rumbo a Asia, pero el Espíritu Santo de Dios lo dirigió a otro lugar. No pierda Filipenses, vaya conmigo a Hechos 15, sin perder Filipenses 1, solamente para darle los datos. Hechos capítulo 15, versículo 36, si lo tiene, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y dice, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó ¿hacia dónde? A Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora vaya conmigo a Hechos 16, versículo 6. Ya lo tiene. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue ¿qué? Hablar la palabra en Asia. Es decir, Pablo iba y Silas iban hacia Asia, pero el Espíritu Santo les prohibió. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, ¿pasa dónde? Y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, y de allí ¿a dónde? Que es la primera ciudad de la provincia de ¿qué? Y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad
algunos días. Es decir, el apóstol Pablo tenía la intención de ir a Asia y pasar a Europa. Él quería visitar a Éfeso, que en aquel momento era la ciudad más importante del Imperio Romano, pero el Espíritu Santo de Dios tenía otros planes. El Espíritu de Dios se lo impidió y él tuvo una visión donde veía a un hombre macedonio, ¿verdad?, que le decía, ven y ayúdanos. Es decir, el Espíritu Santo dirigió a Pablo y al primer lugar que llegaron fue a Filipos, donde se forma la iglesia que se conoce como la iglesia de Filipenses. Es ahí donde nace la congregación de Filipenses. Es en ese lugar donde el apóstol Pablo levanta a esa congregación, levanta a esa iglesia, y aproximadamente habían pasado quizás unos 2 años en los cuales el apóstol Pablo no había visitado a esa iglesia. Sí, había diversas razones, pero llega el momento en que el apóstol Pablo es encarcelado y ellos tenían un pastor y envían al pastor a llevarle una ofrenda a Pablo y a preguntar cómo está y a saludarlo, y es ahí donde Pablo redacta esta carta a Filipenses, a sus amigos de ese lugar llamado Filipos. Él redacta esta carta y esta carta es una carta muy personal, es una carta muy especial porque es diferente del resto de las cartas que el apóstol Pablo escribió. ¿Por qué es especial? ¿Por qué es diferente? Porque esta carta trata asuntos de relaciones dentro de la iglesia, de relaciones de entre los líderes y la iglesia, ¿verdad? Y los miembros, y por eso es especial. Pablo empieza a vertir consejos para que ellos sepan cómo conducirse. Amén. Y en el tiempo que tengo yo sirviéndole al Señor, siempre he tenido preguntas. Bueno, todos tenemos preguntas, pero una de mis preguntas es, ¿realmente cuál es la función de un pastor? ¿Realmente cuál es la función de la iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo puede haber una relación correcta? ¿Cómo puede haber esto? Entonces, el Espíritu Santo me ha llevado a compartirle lo que el apóstol Pablo le dio o le dijo a la iglesia de Filipos. Amén. Lo primero que vemos en el versículo 3. ¿Cómo dice Pablo en el versículo 3 de Filipenses 1? Siempre que me acuerdo de vosotros. Lo primero que vemos ahí es que Pablo estaba mostrando el afecto que tenía hacia la iglesia de Filipos, ¿verdad? Y de esta manera tan afectuosa, Pablo comenzó a escribir la parte esencial de su carta, revelando la relación tan grata que había entre él y los creyentes de Filipos. Es decir, Pablo y la iglesia de Filipos tenían una buena relación. Había una buena relación entre ellos. Amén. Esta es la relación que tendría que haber entre los cristianos, especialmente entre un pastor y la congregación. Debería existir buena relación entre los cristianos, pero debería existir también una buena relación entre el pastor y la congregación. Pero la verdad es que a veces no pasa eso. A veces pareciera que la iglesia está disgustada con el pastor o el pastor está disgustado con la iglesia. A veces parece que dentro de la iglesia también están disgustados unos con otros. A veces en vez de parecer una familia, parecemos, no sé, como grupos guerrilleros. Unos están por acá y otros por allá, unos no se llevan bien, a uno le cae mal fulano, a otro le cae mal sutano. Porque el apóstol Pablo está redactando esta carta y está abordando estos temas. Y lo primero que dice el apóstol, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol estaba externando que le daba gracias a Dios por cada uno de ellos, ¿verdad?
Él decía, le doy gracias a Dios por ustedes. Él estaba diciendo que tenían una relación adecuada. En el tiempo que tengo de servirle al Señor, y también he formado parte de otra iglesia, y yo creo que ustedes también, no me dejarán mentir que a veces parece que la relación entre pastor e iglesia no es una muy buena relación. O entre congregación y pastor. A veces a algunos hermanos no le cae bien el pastor, ¿verdad? No, es que el pastor ya no me cae muy bien, ya no me cae como antes. No me gusta lo que dice, no me gusta lo que hace. ¿Y qué cree? También al pastor a veces ya no le cae muy bien a algún hermano, alguna hermana. Sonría, Cristo le ama. ¿Por qué le estoy hablando? Porque es parte de la Biblia. Cuando Pablo dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ese sustantivo, esa palabra que es me acuerdo, es el sustantivo griego que es neia, neia. Y ese sustantivo traducido también no solamente es acordarse, sino memoria o recordar. Es decir, Pablo tenía buenos recuerdos de la iglesia de Filipos. Cuando él se acordaba de ellos, Pablo tenía buenos recuerdos. Por eso decía, doy gracias a Dios. Cada que me acuerdo, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es decir, Pablo estaba diciendo, regularmente siempre vienen a mi mente buenos recuerdos de ustedes. Una traducción debería decir así, una traducción literal sería, doy gracias a mi Dios por todo el recuerdo de vosotros. Amén. Y esto es muy importante, porque Pablo dice, doy gracias a mi Dios por los recuerdos que tengo de ustedes. Y esto es muy importante. Damos gracias a Dios porque tenemos buenos recuerdos de nuestros hermanos en la fe. Damos gracias a Dios cuando estamos ahí y viene a nuestro, yo me acuerdo o recuerdo y das gracias por los hermanos o las hermanas que tienes a tu alrededor. ¿Qué recuerdos tenemos? ¿Qué recuerdos tenemos de los hermanos, del pastor? ¿Tenemos buenos recuerdos o quizás tenemos malos recuerdos de los pastores o de los hermanos de la iglesia? Eso es bien importante. Estamos hablando porque a veces los recuerdos que tenemos de los pastores no son muy buenos. Yo me acuerdo que ese pastor nunca me visitó. O yo me acuerdo que ese pastor solo me visitaba cuando quería algo para la iglesia. ¿Sí o no? A veces uno recuerda, ¿verdad? Yo recuerdo que el pastor solo venía cuando había fiesta, pero cuando yo estaba enfermo o enferma, ni se aparecía. Pero también entre hermanos podemos tener más o menos ese tipo de recuerdos. ¿Qué recuerdos tenemos? Recuerda, cuando hacíamos fiesta, todos venían. Cuando estuve en necesidad, nadie vino. ¿Me explico? Pablo estaba hablando y mostrándoles y diciendo, yo le doy gracias a Dios porque tengo de ustedes buenos recuerdos por el tipo de cristianos, por el tipo de amigos que son. Gloria al Señor. Cuando alguien ora por la iglesia, ¿quiénes oran aquí por la iglesia? ¿Quiénes oran por sus hermanos? Cuando usted ora por ese hermano, esa hermana, ¿qué tipo de recuerdo viene a su mente cuando está orando? Bueno, así es como Pablo dice, debe de nosotros venir a nuestra mente los buenos recuerdos. ¿Qué recuerdos se le vienen cuando usted ora por su pastor? ¿Buenos o malos recuerdos? Sí, porque cuando estamos orando por alguien, vienen a nuestra mente recuerdos. ¿Me explico?
Entonces, ¿qué recuerdo tendrá el pastor cuando ora por la iglesia? ¿Qué recuerdos será que le vienen al pastor cuando dobla sus rodillas por el hermano, por la hermana? ¿Me explico? Porque Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre. O sea, Pablo regularmente o siempre estaba dándole gracias a Dios porque de ellos tenía buenos recuerdos. De las iglesias donde estuvimos, ¿qué tipo de recuerdo tenemos? Yo participé, estuve en una iglesia. ¿Qué tipo de recuerdos tenés de esa iglesia? ¿Buenos o malos? ¿Qué tipo de recuerdos tendrás de los hermanos que estaban contigo en ese lugar? ¿Será que tenías buenos recuerdos o malos recuerdos? ¿Me explico? ¿Qué tipo de recuerdo tienes de tu pastor anterior? ¿Buenos o malos? Ahora, si tú ya no estás en esa iglesia, ¿cómo te recordarán los hermanos? ¿Qué recuerdos tendrán de ti? ¿Cómo te recordarán? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? No solamente los recuerdos que yo tenga, sino también cómo me recuerdan ellos. ¿Me explico? Porque a veces hay que ver de los dos lados. Regularmente siempre vemos un lado, ¿verdad? Regularmente siempre nos quejamos, pero no nos damos cuenta también de lo que pudimos haber hecho nosotros. ¿Fuimos buenos miembros en aquellas iglesias? ¿Miembros activos, serviciales? ¿Qué recuerdo tendrán los hermanos de nosotros cuando ven en las calles, cuando nos ven en la calle, aunque ya no vayamos a la misma iglesia? No, yo me recuerdo que ese hermano realmente, ojalá y siga en un lugar donde esté creciendo. O a lo mejor alguien diga, ay, gracias a Dios que se lo llevó a otra iglesia, porque ¿qué recuerdos? Pablo dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, porque estaba dándole gracias a Dios porque tenía buena relación con ellos. Ahora esa relación se fue trabajando, esa relación se fue mejorando. ¿Me explico? Yo le doy gracias a Dios por los recuerdos que tengo de personas que formaron parte de Betel y hoy ya no están, pero tengo buenos recuerdos de ellos y los puedo ver en la calle y saludarlos porque aunque no estén no estén en nuestra congregación, seguimos siendo hermanos en la fe, no somos enemigos. Y tengo buenos recuerdos de ellos. Y yo deseo que ellos tengan buenos recuerdos míos. Tendría que preguntarse. A lo mejor, no, hombre, pastor, gracias a Dios que nos quitó de ahí. Pero ¿qué recuerdos tendrán de ti? Sí, porque es fácil decir, no, yo me acuerdo que allá en aquella iglesia ni me pelaban, me trataban mal, ¿verdad? Allá esto, pero ¿y qué recuerdos tendrán de ti? No, ese hermano, esa hermana venía cada que quería y esto y lo otro. O sea, porque todos tenemos o recuerdos buenos o recuerdos malos. Amén. Pablo les estaba diciendo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Daba gracias a Dios porque tenía buenos recuerdos, porque habían construido una relación, una amistad, había entre ellos un vínculo, había algo bueno entre el apóstol Pablo y la iglesia de Filipo. Si usted lee, por ejemplo, la iglesia de Corinto a veces ni respetaba a Pablo como apóstol. Los gálatas habían apartado. Dice, oh gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Sí? Y usted lee aquella, pero cuando lee usted las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, ahí se nota una relación diferente. Pablo a los otros le tenía que decir, yo soy el apóstol, aquí no, aquí se presentó como siervo. Porque tenía una buena relación y por eso cada que Pablo oraba por ellos, le daba gracias a Dios por el tipo de persona que eran, porque tenía buenos recuerdos.
Gloria a Dios, aleluya. Entonces imagínate, si ejerces un ministerio, ¿qué recuerdos tendrán de ti como líder? ¿Cómo te recordarán a tu equipo de trabajo? ¿Cómo fuiste tú como líder? O si tú formaste parte de un equipo, ¿cómo te recordará tu líder? ¿Me explico? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque, amados hermanos, no hay una iglesia perfecta. ¿Me explico? Todas tienen sus virtudes y todas tienen también sus carencias. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo se cambia todo eso? Bueno, disponiendo cada uno a ser diferente. ¿Me explico? Si yo quiero que la gente me recuerde bien, yo tengo que hacer cambios, tengo que hacer acciones. ¿Me explico? Para que entonces puedan tener buenos recuerdos míos. Amén. Por eso dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, ¿verdad? Entonces, cuando usted ora por alguien, ¿qué recuerdos vienen? Cuando usted ora por su hermano, por su hermana, ¿qué tipo de recuerdos vienen? O cuando alguien ora por usted, ¿qué recuerdos tendrá? Yo quiero que tengan recuerdos buenos míos. Amén. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, corresponder o tratar de tener buenos recuerdos. Amén. ¿Alguien ha pasado por un momento difícil acá? Levante su mano, ¿sí? Y cuando alguien llega a ayudarle y pasa el tiempo, ¿usted se olvida o se acuerda de la ayuda de esa persona? ¿Se acuerda siempre? Usted recuerda más, usted recuerda quién estuvo con usted y usted recuerda quién no estuvo con usted. ¿Cierto o falso? Sí. Usted hubiera querido que alguien hubiera estado con usted y no estuvo, pero usted tuvo a alguien que a lo mejor ni se imaginaba. ¿Me explico? Hay recuerdos buenos y recuerdos que no son tan buenos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tipo de recuerdos tendrán de nosotros los demás? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos de la fe. ¿Me explico? ¿Qué tipo de recuerdos sabemos estar en los momentos buenos y en los momentos malos? No se enoje conmigo, no, yo no tengo nada contra usted. A veces yo soy medio cae mal. Solo a veces. Y yo me acuerdo cómo peleaba yo con mi esposa antes por las fiestas. Ella es espléndida, pero era todavía más espléndida todavía. Y dice, voy a hacer una fiesta y voy a invitar a toda mi familia. Y yo, chocante y cae mal, le decía, ¿y para qué vas a invitar a fulana y a sutana? Nunca te han venido a ver. Pero es que es mi familia. Sí, pero han sabido que tienes necesidad. Sí, ¿y por qué no vienen? ¿Por qué nada más cuando tienes celebración? Sí están. Pero cuando tienes una necesidad, y sabe, también en la iglesia a veces somos así. Cuando se dice que vamos a celebrar alguna fiesta, algo comedera, ahí estamos todos. Pero cuando alguien atraviesa una necesidad, son contados los que están. Esa es una realidad. Ahora imagínese que usted pasa una situación difícil y usted espera tener un respaldo de su familia de la fe y resulta que no están ahí. ¿Qué recuerdos va a tener usted de ellos?
¿Me explico? Por eso el apóstol Pablo, cuando hablaba esto, decía: doy gracias siempre a Dios. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Quizás no somos una iglesia gigante, pero tenemos que ser una iglesia diferente. ¿Me explico? Entonces, ¿qué recuerdos tendrán de nosotros? ¿Y qué recuerdos tenemos nosotros de los demás? ¿Podemos dar gracias a Dios por esos recuerdos? Porque dice: doy gracias a mi Dios. Pablo estaba dándole gracias a Dios porque sabía que podía contar con la iglesia de Filipos. Eran sus amigos. ¿Me explico? ¿Y qué es un amigo? ¿Qué es un amigo o una amiga para usted? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué será un amigo, una amiga? Alguien en quien confiar. ¿Qué más? Un compañero más. Alguien que cuando tiene una necesidad te ayuda. Algo más. Cuentas con él. Alguien leal. Un amigo es como un hermano en tiempo de aflicción. Y Pablo le estaba hablando a sus amigos. Por eso es que la carta de la iglesia de Filipenses es muy diferente a Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Tesalonicenses, Gálatas, Efesios. Es muy diferente, es una carta muy personal. La iglesia de Filipos y Pablo tenían no solamente una relación de apóstol, de padre, sino una relación de amigos. El amor que había entre ellos era un amor sincero. No era un amor fingido, era un amor sincero. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todo bien? Gloria al Señor. Era un amor sincero. ¿Verdad? ¿Qué más dice en el siguiente versículo? En el versículo 3, Pablo muestra su afecto. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo. Y en el versículo 4, Pablo muestra su actitud hacia los filipenses. ¿Cómo oraba Pablo por ellos? ¿Con qué? O sea que Pablo se deleitaba al orar por sus amigos de Filipos. Porque dice siempre, es decir, él continuamente los llevaba en todas sus oraciones. Dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos. ¿Por qué? Por todos. La frase "por todos vosotros" deja bien en claro que Pablo estaba refiriéndose a todos los miembros de aquella iglesia, ¿sí? El órgano corporativo de la iglesia local. En el capítulo final veremos que habían ciertos desacuerdos entre dos mujeres de la iglesia. Una se llamaba Evodia y la otra se llamaba Síntique. Y cuando Pablo dice con gozo por todos vosotros, es que Pablo estaba diciendo: ninguno está fuera, aunque en este momento alguno de ustedes esté en desacuerdo. ¿Me explico? Ahora, esta epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses también va a abordar esos desacuerdos que hay dentro de la iglesia. Esas rencillas que se supone no deberían de existir, pero sí las hay. El apóstol Pablo, como amigo, les dice: cuando algo pasa así, tienen que recordar esto y tienen que recordar lo otro. Es una carta que trae enseñanza. Porque a veces a nosotros se nos hace fácil olvidar las cosas buenas de los demás. Gloria al Señor. ¿Sí?
Dice el apóstol Pablo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Debemos orar por todos. Debemos incluir a cada persona que forma parte de la iglesia. Escuche, sea que nos llevemos mucho o poco con ellos. Cuando oremos por la iglesia, debemos orar aunque yo no me lleve mucho con ese hermano o con esa hermana. ¿Me explico? Por eso Pablo estaba diciendo, por todos vosotros. Pablo no estaba dejando a nadie afuera. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a orar por todos, sea que nos llevemos más o menos, porque esa es una realidad. Hay algunos que se llevan mejor con otros. ¿Sí o no? ¿Sí? A lo mejor cuando la hermana Olga le toca orar por la pastora, Padre, bendice a la pastora, Señor, úsala con poder, Padre, gloria. Y a lo mejor allá por la hermana Marta, Padre, bendice a la hermana Marta Rojas, gloria a Dios, Señor, amén. Es un ejemplo, no digo que así lo hace. No, ora intercede. Pero a veces sucede que oramos más intensamente por quienes nos llevamos mejor. Y a los otros ya de paso ya. ¿Sí? Hermano, por ese padre, ni sé cómo se llama el hermano, pero tú sabes que necesitas siempre allá de aquel lado. Debemos orar por todos, aun cuando a lo mejor no nos conozcamos mucho, no hayamos generado o construido una relación más fuerte. A lo mejor nosotros oramos por nosotros, pero ¿cuántos oran por aquellos chicos que están allá en el área de medios? Sí, porque también ellos son iglesia, o por los niños, ¿verdad? O sea, debemos orar por todos. Se supone que esa es una iglesia. Así tiene que ser una familia. ¿Me explico? Yo le voy a invitar que haga un ejercicio. Va a decir, ya venimos a Zumba. No. Que haga un ejercicio cuando termine el servicio. Vaya y tome unos 5 minutos para hablar con alguien con la persona que casi usted no platica mucho. Ese es un desafío. Un desafío porque siempre buscamos con los que nos llevamos mejor. ¿Sí o no? Es verdad, no se apene. Que es una verdad. Pero si queremos construir buenas relaciones, tenemos que hacer lo que a veces no hacemos. ¿Me explico? Y yo le voy a invitar a hacer ese ejercicio. Ya si la otra persona como que no se le da mucho lo del dialogar, no pasa nada. Luego lo vuelve a intentar. ¿Me explico? Pero se supone que así es como vamos construyendo una buena iglesia, un amor sincero. Gloria al Señor. ¿Quiénes conocen aquí a la hermana Berta? Sí, gloria al Señor. La hermana Berta inició con nosotros. Pero si yo le pregunto aquí, ¿quién conoce a Betsabé? 2, 3, diferentes. ¿Cuántas veces ha venido Betsabé? Ya en varias ocasiones. Y lo hago como pastor. Si queremos generar una relación diferente, tenemos que hacer cosas diferentes. Dice Pablo, ruego con gozo por todos. Me pregunto, ¿será que alguien ora de mala gana por nosotros? Porque Pablo dice que oraba le daba hartas ganas de orar por la iglesia. A lo mejor alguien quiere orar, pero para que caiga fuego. Pero Pablo siempre oraba con gozo, con alegría. Fíjese, la carta de Filipenses también podría ser llamada la epístola de la alegría, porque se menciona 19 veces o gozo, o regocijaos, o alegraos. ¿Y sabe cuándo escribió Pablo esta carta? Cuando estaba en la cárcel.
estaba en prisión. Y 19 veces menciona la palabra gozo o regocijaos. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que 40 veces menciona el nombre del Señor Jesucristo en la carta. Es decir, el centro de toda buena relación es Cristo. Cristo es el centro de una buena relación. Cristo es el centro, el fundamento de una iglesia sólida, de una iglesia firme, de una iglesia madura. Es Cristo, por eso Pablo lo menciona cerca de 40 veces. ¿Me explico? Y 19 veces menciona la palabra que tiene que ver con gozo o alegría. Amén. Escuche. La fuente del gozo es Cristo. ¿Me explico? En realidad lo que trae alegría a la vida del creyente es una relación personal de comunión y compañerismo con Cristo. Lo que realmente trae alegría a la vida del creyente es una relación personal de comunión y compañerismo con Cristo. ¿Cómo puede haber alegría en la iglesia? Cristo tiene que ser el centro. ¿Me explico? En la actualidad, muchas veces, escuchen, nosotros estamos tratando de producir alegría en la iglesia por medios externos que apelen al atractivo por la novedad y que hagan que los creyentes se sientan entretenidos y relajados. Se preparan programas que apelen al interés de la gente, asegurándoles que todos los que participan en ello la pasarán bien. Es decir, una iglesia, si quiere hacer que la gente esté contenta, hace muchas cosas, pero son externas. El centro del gozo de la iglesia tiene que ser Cristo. El centro de alegría de todo cristiano tiene que ser Cristo. ¿Me explico? ¿Sí? Todas estas actividades que hacemos, que salidas, que campamentos, que todo eso, son buenas. Pero ¿sabe cuál es el centro de la alegría realmente? Cristo. ¿Me explico? Todas estas actividades de convivencia son buenas, ¿sí? Son extraordinarias. Pero la alegría no depende de las circunstancias externas, no depende. A veces decimos, ay, como que la iglesia está apagada porque no hacemos ninguna actividad. Entonces estamos diciendo que lo que nos provoca alegría son las actividades. Cuando lo que provoque en nuestra vida gozo tiene que ser Cristo y no las cosas externas. ¿Me explico? Si usted está descontento o descontenta o está quejándose acerca de su situación, ¿sí? Deja las circunstancias de su vida. Si alguien, por ejemplo, dice, ay, mi vida no va bien y todo eso, con toda seguridad que no estará experimentando la alegría verdadera que debe caracterizar la vida del cristiano. Mire, ¿cuál es la fuente de gozo en el cristiano? ¿Quién es la fuente de gozo? Cristo. Pero yo he escuchado cristianos que se la pasan quejando de la vida que tienen, que no les va bien, que todo les va mal. Entonces no están experimentando realmente la alegría que proviene de Cristo. Porque no importa lo que te esté rodeando, si es Cristo la fuente de tu vida, aún en la tormenta tendrás gozo, tendrás alegría. ¿Por qué? Porque tu fuente no son las cosas que te rodean, tu fuente es Cristo. No sé si me explico. ¿Sí? Es Cristo. Entonces, la vida a la vez alegre, no porque haya salido el sol, a lo mejor que hay un aguacerazo como el de anoche, y se te metió el agua, y las láminas se te volaron, y estás, ay, esta casa, pero cuando es Cristo la fuente de la alegría, pues ni modo se fuera y Dios me va a proveer. O sea, tu alegría no depende de que si te está yendo bien, tu alegría depende de Cristo. ¿Me explico? Por eso Pablo oraba con gozo,
Porque yo creo que a Pablo, entre los filipenses, había uno que no era muy santo de su devoción de Pablo. ¿Me explico? A lo mejor no le caía tan bien. Pero como Pablo no dependía del trato que le daba a aquella persona, sino que era Cristo su gozo, podía orar por esa persona con gozo. ¿Me explico? A lo mejor alguien le pidió a usted prestado dinero. No digo que aquí vamos, pero vamos a ver. A lo mejor algún hermano o hermana le pidió prestado a usted dinero, no sé, 2,000 pesos hace como 3 años. Y usted le dijo, ahora que llegue tal fecha se lo pago, ya pasó 3 años. Y usted dice, ay Señor, ya casi que ni lo quieres saludar, ¿va? Casi que ni lo quieres ver. Pero cuando ores por él, no vas a orar por lo que esa persona te hizo. Vas a orar con gozo porque Cristo es tu gozo y te permite orar con gozo por el hermano o por esa hermana. No sé si me explico. ¿Sí? Imagínense que alguien lo saludó y le enchuecó la boca. Bueno, esa persona le enchuecó, no le vaya a pensar que a usted le enchuecó la boca. Decir, ni ganas. Hay que orar por la hermana que está enferma. Ojalá y se ponga peor, porque el domingo bien que me enchuecó la boca. Ni voy a orar. Creo que no hay cristianos de eso, ¿va? Ay, el pastor mandó que oremos por eso. Hombre, ese hermano que me pidió prestado y ni me ha pagado. Que voy a estar orando por él. No creo que haya de esos cristianos, ¿verdad? Pero si hubiese alguno por ahí, debes saber que la fuente de orar con gozo es Cristo. Y ese gozo que le da Cristo le va a permitir orar con gozo por los demás. ¿Sabe? Para vivir una vida diferente se necesita amor. 1 Corintios 13, y no lo busque, pero es la carta que Dios nos dice cómo amar. Y a veces a nosotros los cristianos se nos olvida. Y Pablo le recordaba, dice, yo siempre oro con gozo, y yo creo que la iglesia de Filipos oraba con gozo por Pablo. Yo espero que usted ore con gozo por nosotros también, así como oramos con gozo por ustedes. ¿Me explico? Y así espero que cada uno de otro ore con gozo. Amén. Dice, por eso Pablo dice, siempre en todas mis oraciones, es decir, a Pablo le agradaba y le gustaba orar por la iglesia de Filipenses. No era una carga, no era algo desagradable para él. Era algo que hacía continuamente. Se acordaba de ellos, recordaba lo que habían hecho y siempre que oraba con gozo, oraba con alegría. Y eso lo quería que lo supieran sus amigos. ¿Sabes? Cuando yo oro por ti, lo hago con tanta alegría. ¿Sabes? Para mí no es pesar orar por ti. Es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Pablo le estaba diciendo, para mí no es carga orar por ti. Para mí es un privilegio. Me da gozo, me da alegría el orar por ti. ¿Me explico? Pablo les estaba mostrando, ¿sí? Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. En realidad era un placer para el apóstol el poder orar por ellos. Y allí en aquella oscura y triste prisión, la llenaba de alegría el corazón. Él estaba en una prisión, triste, pero ahí su corazón se llenaba de alegría al orar por sus amigos. Él no estaba en un buen momento, pero eso no le privaba de la alegría de orar por sus amigos. A veces, ¿saben? Nosotros con facilidad, cuando tenemos un problema, toda nuestra mente y toda nuestra atención se centra en nuestro y nos olvidamos de los demás. Ni sabemos lo que está viviendo, ya estamos nosotros sentados. Pablo no centraba su atención que estaba en una cárcel, que estaba en una prisión, y cuando él oraba con gozo, oraba con alegría por sus
amigos. Amén. Versículo 5, lea conmigo. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cuál cree que sea la palabra importante en el versículo 5, después de Evangelio? Comunión. Fíjese, primero dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y aquí viene el motivo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es comunión, amado hermano? Acercarse, ¿qué más? La buena relación con Dios. ¿Qué será comunión? ¿Qué entiende usted por comunión? Comunidad, ¿verdad? Entonces dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La palabra comunión, ¿cuál es su verdadero significado? ¿Sí? Comunión es crear una relación íntima. ¿Me explico? Escuche lo que le voy a decir. La simple asistencia a un culto o servicio cristiano no implica necesariamente una experiencia de comunión. Usted puede venir a la iglesia, a un culto, pero eso no significa que verdaderamente eso es comunión. Ni con Dios a veces, ni con las demás personas. ¿Me explico? La comunión es algo más estrecho. La comunión es coinonía, comunicación, compañerismo, sociedad, participación. Eso es comunión. ¿Me explico? Comunión no es venir a un culto y cuando nos vamos, nos saludamos, Dios le bendiga. No, eso no es comunión. Comunión es comunicación, es compañerismo, es sociedad, es relación. Eso es comunión. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo vamos a tener comunión como iglesia entre unos y otros? ¿Cómo lo podemos lograr? Teniendo más comunicación. Porque comunión no es, Dios le bendiga, hermano. Qué bueno que vino, nos vemos el domingo. Eso no es comunión. Para tener comunión yo tengo que pasar más tiempo con Cristian. Yo sé que a Cristian le gustan las carnes asadas y es buenísimo para hacer carnes asadas. Yo sé. Porque he pasado cierto tiempo con él, no mucho. ¿Me explico? Pero hay gente a la iglesia que viene y nada más viene al culto y se va. Conocí a alguien que me dijo, yo a la iglesia no vengo a ser amigos. Yo vengo a escuchar la palabra de Dios y me voy. Digo, pues usted está en contra de la palabra. Porque la palabra dice que debemos tener comunión. Si no le gusta, cree su propia iglesia o una secta, no sé qué vaya usted a hacer. Créame que hay gente que dice, no, a la iglesia no voy a ser amigos. Entonces se equivocó de religión usted. En la iglesia se construyen relaciones y hay comunión. No hay llaneros solitarios. ¿Alguien sabe de lo que hablo? ¿Quién es el llanero solitario? Uno que peleaba por la justicia. Ni tan solo, porque llevaba a su amigo el Apache Toro Blanco, no sé cómo se llamaba. ¿Sí? Ni tan solo. Pero hay mucha gente en las iglesias que quieren ser estilo llaneros, ¿sí? ¿Sí? Solos. Y yo digo, no, discúlpenme, así no funciona. Pablo dice, por vuestra comunión en el
evangelio. Es decir, Pablo estaba reconociendo en que entre ellos había relación, había compañerismo, había sociedad, pasaban tiempo. ¿Me explico? Pero lastimosamente hay muchas personas que no han entrado en la comunión. ¿Me explico? La comunicación espiritual es compartir las cosas de Cristo. Es decir, esta comunión en el evangelio tiene que ver primeramente con la comunicación espiritual en compartir las cosas de Cristo. ¿En compartir qué? ¿Qué serán las cosas de Cristo? La oración, sus enseñanzas. Es decir, mire, la comunión en la iglesia ha de basarse primeramente en las cosas que tienen que ver con Cristo. Es decir, mire, nuestra relación se tiene que basar en todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. En hablar de Él. Cuando usted se junte con otros hermanos, ¿cuál tiene que ser su centro de plática? ¿Qué tiene que hablar con otro hermano? Del Señor, de lo que está haciendo. Sí, puede hablar de otros asuntos, sí, pero créame que cuando se junta con otra persona que busca a Cristo, en un 70-80% de su conversación va a ser enfocado en la obra de Cristo. Pero hay otros que se juntan solamente para chismear, para hablar de fulano, de sutano. Esas comuniones son diabólicas. ¿Me explico? Sí, porque hay gente que se junta nada más para hablar del hermano, de la hermana, del pastor, de la pastora, de los líderes. Y en vez de hacer una comunión correcta, están haciendo una comunión incorrecta. ¿Han escuchado ese dicho que dice Dios los cría? A mí me tocó hace poco, casi no me gusta hablar, pero un pastor que conozco. Lo visité y ahí me encontré con 2 o 3 hermanitas que son santo Dios. Yo le dije, pobre pastor, a ver si no le desbaratan la iglesia. Porque yo conozco a esas hermanas que nada más se juntan para... Y sí, de verdad. Y yo dije, ojalá aquí cambien, pero si no, imagínense ese pobre hombre de Dios. Por eso la comunión que debe existir en la iglesia tiene que estar centrada en Cristo. La comunicación espiritual es compartir las cosas de Cristo. ¿Me explico? Las veces que nosotros nos juntamos a platicar con los hermanos y hermanas, la mayoría de nuestras pláticas, un 70-80%, tiene que ver con las cosas de Cristo. A veces hablamos allá de algunas cositas, pero externas, pero nuestra mayor parte de nuestra conversación tiene que ver con las cosas de Cristo. Amén. La comunión también tiene que ver con la cooperación armoniosa y efectiva. Significa trabajar juntos para la causa de Cristo, difundir la palabra de Dios y proclamar el evangelio. Eso también tiene que ver con la comunión. Trabajar para Cristo y hacerlo en una cooperación armoniosa y efectiva. ¿Me explico? Eso también es comunión cuando nosotros trabajamos para el Señor, pero lo hacemos de una manera armoniosa y efectiva. ¿Qué será ser armoniosa? Con gozo, tranquila, en paz, de acuerdo. Armonía. Hermanos, los convoco que vamos a ir a evangelizar al parque. Tenemos que ir todos en nuestra obligación. Ya voy, solo porque lo dijo el pastor, pero si por mí fuera, ni ven. Eso es trabajar en armonía, ¿no? La comunión es trabajar en armonía y de manera efectiva. Eso es comunión también. Cuando trabajamos para el Señor. ¿Me explico? Número 3, también la comunión tiene que ver con una agradable comunión.
¿Una qué? Agradable comunión. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Filipenses, resalta, primero dice, le da gracias a Dios por los recuerdos que tiene de ellos, luego les dice que los lleva en sus oraciones y lo hace con gozo porque hay un motivo. Ellos han sabido tener comunión desde el primer día hasta ahora. ¿Me explico? Ese era el motivo de la iglesia de Filipenses. La iglesia de Filipenses era un ejemplo para las demás iglesias, porque la carta a los Filipenses no solamente se le leyó a la iglesia de Filipos, sino luego circuló por las otras congregaciones. ¿Me explico? La leyeron en Corintios, la leyeron en Tesalónica, la leyeron en Éfeso, porque así se comunicaban. Imagínense. Que por allá digan, no, la iglesia Centro Cristiano, esa iglesia realmente le echan ganas, son de fuego. Y este hombre, qué ejemplos son. Me explico. Así es como decía el apóstol Pablo cuando él escribió, es porque estaba resaltando las características de la iglesia de Filipos. Ellos habían sabido tener comunión en el evangelio desde el primer día. O sea, se habían identificado en las cosas de Cristo. ¿Sí? Y por eso ellos habían aprendido a estar en comunión. Amado hermano, lo que nos centra a usted y a mí en este lugar no son las personas, es Cristo Jesús. Lo que debe hacer que nos llevemos bien nosotros es Cristo Jesús. Porque eso es lo que tenemos en común. ¿Me explico? Ustedes y yo tenemos tantas formas de pensar diferentes, venimos de familias diferentes, hemos vivido experiencias diferentes, la vida ha sido diferente con nosotros, pero para llevarnos bien, para tener comunión, es Cristo la fuente, el cimiento para que nosotros aprendamos a relacionarnos. ¿Me explico? Si cada uno nos ponemos a platicar, ¿y cómo fuiste en tu familia? No, mi familia, cada uno tiene una vida, cada uno es diferente. Algunos no están cae mal como yo. Ustedes saben que cuál es una de las cosas más difíciles que a mí me cuesta. A mí me cuesta mucho las fiestas. No soy fiestero. A mí me gusta estar en mi casa. A mí me gusta quedarme en mi casa. Y muchos me han invitado y yo sé que no he ido, no porque no los ame, no porque no los quiera. Pero me decía alguien, si te quieres llevar mejor con alguien, tienes que aprender a relacionarte. Y a veces eso a mí me cuesta. A veces yo puedo estar hablar con usted una hora, hora y media, pero ya después ya no tengo nada que hablar. Y yo veo que hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan. Y yo llega un momento que mi mente se queda en blanco y yo nada más veo que mueven la boca. Y a veces, y ahí estoy porque quiero mostrarles que son importantes. Porque entiendo lo que es Cristo. ¿Me explico? Yo podría elegir, usted podría elegir ese, el que me quiera, que me ame como soy. ¿Verdad? Pero estamos en una vida nueva. Si alguno está, deje ya su vida vieja esa por ahí y atrévase a vivir una nueva vida. Quítese ese pensamiento. El que me ame como soy. Porque Dios te ama como eres, pero no te va a dejar en la condición en la que estás. ¿Me explico? Y todo eso tiene que ser con Cristo. El centro es Cristo. Dice que ellos habían estado en comunión con el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea que a pesar de todo, ahí estaban. A pesar de que a lo mejor a veces no se llevaban bien, tenían algún desacuerdo, ahí estaban. ¿Me explico?
Porque cuando se junta un grupo de personas, es complicado. Las empresas tienen un área para trabajar precisamente con esa área de las personas. ¿Cómo se llama esa área? Relaciones humanas, recursos humanos. Sí, porque hasta en el trabajo a veces ya el de recursos humanos tiene que andar viendo que ya el ingeniero no se habla con el chalán y que por ahí se dijeron algo. Porque realmente, amados hermanos, formar parte de una comunidad es un desafío. Todos pensamos diferente, ¿sí o no? Algunos a lo mejor ahorita en su lugar digan, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. ¿Sí o no? Sí, trabajar con las personas no es fácil, es complicado. Pero cuando es Cristo el centro, entonces se hace un poco más fácil. ¿Me explico? Se hace un poco más llevadero. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, recordemos que el inspirador de esta carta es el Espíritu Santo. Y Pablo fue el que escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, el Señor nos estaba diciendo, aprendan a estar en comunión, tengan buenos recuerdos, ¿sí? Los unos de los otros, ¿sí? Aprende a estar con las personas para que ellos tengan buenos recuerdos de ti. Aprende a orar con gozo, aunque te deban dinero, aunque no te hayan dado regalo el día de tu cumpleaños, ¿sí? Aunque no te hayan felicitado, aunque no, nunca te hayan disparado un talento al final del culto, no te hayan disparado un agua, ¿verdad? Ora por los muchachos, por los niños. Hazlo con gozo. Cuando ores por esta iglesia, Señor, gracias por la iglesia chiquititita que somos, Señor, pero gracias. Yo quiero formar parte de ella, quiero ser diferente, quiero contribuir. Ora con gozo. Sí, no vayas a orar, Señor, ya no quiero ir a esa iglesia, ni clima, ni ventilador, ni nada tienen ahí, Señor. Ya que se cierre mejor, ya para que yo me vaya para otro lado. Ore con gozo. ¿Sí? Por su hermano, por su hermana. ¿Sí? Por el hermano que está al lado, que a veces ni le sonríe, o la hermana que ni le sonríe. Usted ore con. ¿Cómo es orar con gozo? Contentos, alegres, ¿verdad? Con alegría. ¿Sí? Hoy muchos no vinieron porque salieron, algunos están enfermos. Ore por ellos y hágalo con gozo, con alegría. Porque nuestro gozo no depende de cómo nos traten las personas. Nuestro gozo depende de Cristo. Eso me permite orar con gozo, con alegría. ¿Sí? Y busquemos la comunión. ¿La qué? La comunión, ¿verdad? Es decir, relacionarnos. Envíense mensajes, ¿verdad? Hermanas con hermanos, hermanos con hermanos, porque también el diablo es diablo, no estoy diciendo que sea malo que entre hermanos y hermanas, pero sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener una diferencia, pero las hermanas, mándense un mensaje, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Cuándo nos echamos un café? A las 2 de la tarde, cuando está a 40 grados el sol. ¿Sí? Oiga, ¿por qué no viene a la casa? Mire, quiero invitarle, oiga. Y va a estar diciendo, eso no es para mí. Por ahí va a encontrar a alguien que le ayude. Que sea un poquito como usted y entre los dos o las dos salgan adelante. Me explico porque aquí vemos diferentes tipos de personas. Pensamos diferentes, tenemos gustos diferentes, ¿verdad? Entonces imagínense si pongo a alguien que tiene un gusto con otro gusto, puede decir, ok. Pero créame que cuando empezamos a tratar, a relacionarnos, las cosas empiezan a ser diferentes. ¿Me explico? Esos son los cimientos o la vida de una iglesia. Ahora imagínense, hoy tenemos la ventaja de ser poquitos. Ahora imagínense cómo le hacen esas iglesias que son de 5,000 miembros.
¿Usted imaginará? No sé si el pastor conozca a los 5,000, pero imagínense si agenda una visita diaria, quién sabe cuántos años se aventaría, más los que se vayan añadiendo. Pero sabe, entre la misma iglesia uno se va relacionando. Yo tengo buenas relaciones con hermanos de otra iglesia. ¿Cuántos tienen buenas relaciones con hermanos de otra iglesia? Es bueno, es sano y así tiene que ser. Tengo buenas relaciones con otros pastores, ¿sí? Hermanos que se han ido de nuestra congregación, están en otra iglesia, los visito y tenemos buenas relaciones. Que no somos enemigos, somos hermanos. Y debemos llegar incluso a ser más que hermanos, amigos. ¿Por qué ya no hablarle al hermano que ya no viene a la iglesia? Si no me hizo nada, a lo mejor ya no era su lugar. Pero no por eso va a dejar de ser mi hermano, ¿o sí? No. A lo mejor yo como pastor ya no le daba el alimento que él quería, pero no por eso va a dejar de ser un hijo de Dios. ¿O sí? Lo tengo que seguir amando igual. ¿Me explico? Eso es ser iglesia. No que alguien se cambie de iglesia, ya no le hablan. No lo digo por ustedes, pero conozco a tanta gente que se salió de la iglesia, ya como si lo hubieran, no sé, más buscado, si fuera un delincuente buscado por el FBI, no, como si le hubiera salido lepra, ¿verdad? No, no le hablen al hermano, a la hermana. Se fue de la iglesia, no le hablen, somos una iglesia perfecta. No, hermano, a lo mejor ya no era su lugar. Y se fue, que Dios lo lleva a un lugar donde crezca, pero siguen siendo nuestros hermanos. Y si me invita a comer a su casa, voy. Aunque yo no vaya a su iglesia, sí, la iglesia no es mía, es del Señor. Somos hermanos. ¿Me explico? Tenemos que remover esa mentalidad. Tenemos que tener comunión con nosotros y con hermanos de otras iglesias. ¿Me explico? Tenemos que aprender a relacionarnos para que cuando oren tengan buenos recuerdos de nosotros. Yo me acuerdo que la hermana que se congrega en otro lugar, no la conocía, pero no sé, alguien me dijo y yo le llamé y vino a visitarme. Qué bueno por esa hermana, eso es un buen recuerdo. Aunque no sea de su iglesia, usted está generando ahí un buen recuerdo. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que el Señor quiere que nosotros lleguemos a ser. Una iglesia sincera. Porque el mensaje de hoy se llama amor sincero. ¿Me explico? Y la próxima semana, si Dios nos da la vida, estaremos hablando de que el que comenzó la buena en nosotros, en la buena obra en nosotros, la va a terminar. Y así estaremos yendo. Le digo, son 4 versículos, tenemos bastante para aprender, pero esto es lo que el Espíritu Santo de Dios ha traído a nuestra vida. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor.